Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Maque García y les doy la bienvenida a esta cápsula en donde revisaremos y comentaremos las relevancias más importantes en materia de economía, empresas y tendencias tanto en México como en el mundo. Me acompañan Víctor Cruz Landgrave, director de Vinteliscope, y César Castro Quirós, economista en jefe de Vinteliscope. Buenas noches, no se vaya, quédese con nosotros. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal, Maque? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Qué Qué tal? Buenas gusto. noches. Gracias por la invitación igualmente. Qué gusto que están aquí. Y bueno, en esta semana en Estados Unidos, gran repunte en marzo del mercado interno y del sector hipotecario, pero la inflación también repunta, así como el déficit fiscal. En México continuó la generación de empleo en el sector formal en marzo, pero aún no se alcanza los niveles previos a la pandemia. En Estados Unidos, en marzo, las ventas al menudeo crecieron 9.8% mensual y 27.7% anual. El inicio de construcción de casas nuevas aumentó 19.4% mensual y 37% anual. Y México en marzo se generaron 88,771 empleos en el sector formal y se ubicaron 20.025 millones, nivel inferior en menos de 2.2% respecto al mismo mes de 2020. Y en cuanto a la pandemia de COVID-19, continúa el repunte de contagiados y defunciones a nivel mundial, particularmente en Europa y Sudamérica, y en menor magnitud en Estados Unidos y en México. Estimado César, ¿cuáles fueron los acontecimientos más relevantes en materia económica y de salud en términos de la pandemia COVID-19 para México y Estados Unidos en la semana que transcurrió? Bueno, mira, en México tuvimos el efecto Semana Santa, lo que es la semana pasada, y tuvimos un pequeño repunte. Nosotros esperábamos un repunte mayor, inclusive hasta pensábamos que nos íbamos a ir en el semáforo, pues algunos colores iban a retroceder, pero fíjate que las cifras recientes nos está indicando que aparentemente este repunte fue moderado y ahorita ya se empieza a desvanecer. Fíjate que estamos en una situación muy, pero muy ventajosa en México comparado con otros países del mundo, porque estamos en una parte en la cual podemos reabrir gradualmente actividades, pero tenemos que hacerlo de una manera muy, pero muy precisa, porque hay algunos países que inclusive ya iniciaron actividades educativas, como es el caso de Argentina, en el cual ahorita el repunte fue bárbaro, y los maestros en Argentina pues están exigiendo que se eche marcha atrás. Entonces, esa es una gran noticia para México. Y en cuanto a la actividad económica, pues México ahorita va bien, pero nosotros vamos muy jalados por la actividad económica de los Estados Unidos. Hay que recordar que México depende mucho con respecto a la economía de los Estados Unidos. El 80% de nuestras exportaciones se dirigen allá y nos habían desbancado China temporalmente en cuanto al primer socio comercial bueno, surtidor se puede decir, de exportaciones de Estados Unidos, y ahorita otra vez volvimos a recuperar ese primer lugar. Pero bueno, es que es muy difícil hacer un balance en lo que es economía, contagios, para que pues todo salga lo mejor posible, ¿verdad? Oye, César, ¿y cuáles son las expectativas de crecimiento económico y de empleo tanto para México como para Estados Unidos? Bueno, mira, ahorita todos los analistas, el gobierno
organismos internacionales están muy optimistas sobre el repunte de la economía de México. Pero hay que recordar que en el año 2020 la economía se cayó 8.2%. Entonces, con semejante caída, pues un crecimiento superior al 4%, pues no es mucho, ¿sí? Es un efecto rebote. Por darte un ejemplo, en marzo, en marzo y en abril, la industria automotriz llegó casi a producir cero, ¿sí? Por decir algo, 3,000 automóviles de 300,000 que estábamos produciendo. Bueno, ya recuperamos esos niveles de 300,000 otra vez y comparados con 3,000 que tuvimos, por ejemplo, pues es un rebote bárbaro, ¿no? Entonces, estamos viendo un segundo trimestre con un crecimiento superior al 10%, pero ojo, es un efecto rebote. Y aparte, como te comentaba, viene una gran recuperación muy rápida de Estados Unidos. Ellos sí le han metido mucho dinero a la recuperación. Sin embargo, el costo fiscal ha sido alto. Ellos tenían un déficit de 4.8% en el año 2019. Bueno, ahorita con el gran apoyo que el gobierno ha dado tanto a empresas como familias, ha hecho que su déficit repunte hasta 16%. México, a diferencia de Estados Unidos, no se dio a gran ayuda a las empresas. Nos defendimos con los programas sociales que ya tenía el gobierno y el déficit aquí pues creció de aproximadamente 1.6% a 2.9%, ¿sí? Entonces no tenemos un problema ahorita de un desbalance fuerte. Estamos en también en ese sentido estamos en una gran ventaja. Sin embargo, las dos economías ahorita, y no solamente la economía de México, Estados Unidos, sino la economía del mundo, viene resintiendo problemas inflacionarios porque los commodities tipo el petróleo, pues se vienen recuperando fuerte. Ahorita el precio del petróleo, alcanzamos precios negativos por un día, ¿verdad? Cosa inusitada. Yo jamás hubiera pensado ver un precio negativo allá por el mes de abril. Bueno, pues ahorita el precio del petróleo, tanto de la mezcla como del WTI, pues de niveles negativos, se puede decir, llegamos a niveles ya superiores a los $60 por barril. Entonces, esto, si bien nos ayuda a las finanzas públicas, nos ocasiona presiones inflacionarias. César, ¿y cómo calificarías el manejo de la economía y de la pandemia en México? Bueno, mira, López Obrador ha sido muy precavido, o sea, en el sentido, o ha sido exagerado, en el sentido de la disciplina fiscal. No sé, inclusive yo hasta me atrevería a decir que está temeroso de que nos salgamos del equilibrio fiscal. Entonces, ha sido muy precavido. El sector privado, el empresario, han pedido inclusive pues ayuda fiscal en el sentido de pues de pagar impuestos digamos desfasados, no tanto que se los perdonen, sino de que les den facilidades de pagar impuestos, pero el gobierno no ha cedido. O sea, el gobierno lo que ha puesto una enorme prioridad en seguir recaudando para seguir financiando pues lo que son sus programas sociales y lo que le llaman pues las obras de infraestructura de este sexenio, que es
el aeropuerto de Santa Lucía, Dos Bocas, Tren Maya, etcétera, ¿no? Entonces, no ha cedido, el gobierno desde un principio formó sus metas y fíjate que no se ha flexibilizado en ese sentido. Muy estrictos. Pues Oye, ¿y muy cómo ves la... estrictos, sí, perdón. No, perdón, no, sigue lo de No, los pues mira, estrictos. muy estrictos, pero en otros países del mundo eh, les ha importado mucho no solamente la mortandad de humanos, sino la mortandad de las empresas, ¿sí? Sabemos muy bien que si no ayudamos a las empresas, muchas de estas pueden cerrar. Aún no sabemos la cantidad de empresas que han cerrado en México. Todavía no tenemos ese dato, pero estoy seguro, y lo sabemos, que en muchos sectores parece ser que ya no reabrieron. Ese es el problema que vamos a tener ahorita en el futuro. Sí, terrible, muchos negocios que quebraron. Oye, César, ¿y cómo ves la política energética del actual gobierno que pretende priorizar el papel del Estado sobre la inversión privada, tanto en el sector eléctrico como petróleo? Mira, desafortunadamente las tendencias hacia el futuro eh, no favorecen mucho a las energías fósiles, o sea, lo que es el petróleo, el gas. Eh, lo que están tratando de privilegiar son energías renovables y limpias. Entonces, en México tenemos, pues, ¿qué te digo? Nuestras reservas petroleras están por los suelos, no las hemos podido levantar. Hacer la palanca de desarrollo en algo que realmente no tenemos, por ejemplo, para México, con estas reservas petroleras que tenemos nos alcanza pues para los próximos 10 años a los más. Hay otros países como Venezuela, pues que caramba, les alcanza para 1300 años, ¿verdad? Wow. Entonces, en México o sea, tener una palanca de desarrollo en algo que realmente no tenemos, o sea, y que tuvimos en el pasado, por supuesto, o sea, ya en los años de 76, 80, que sí realmente fuimos ricos en petróleo, pero pues ya no lo acabamos, es un recurso no renovable. Ustedes saben muy bien que el petróleo sale de restos fósiles de allá de los dinosaurios. Pues mira, desafortunadamente no podemos cultivar dinosaurios, ¿no? Para hacer más petróleo. Además, eso se lleva Ojalá. tiempo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, fíjate que yo considero que la política energética, que sea la palanca de desarrollo y que el Estado haga todo y que dejemos al sector privado en segundo término, no lo considero pues una política acertada. Eh, Siempre los monopolios, ya sean estatales o privados, no son buenos eh, pues para la sociedad, ya que sabemos que los monopolios producen menos y producen caro. Uh-huh. Ese es el problema que tenemos. Lo estamos viendo hoy en día con el gas LP. El gas LP ahorita ha subido enormidades, ¿verdad? Ha subido enormidades. Y es precisamente por eso, porque no tenemos suficiente competencia en México, ¿sí? De tal manera que se andan coludiendo. Digo, acaba de salir hace poquito la comisionada de la OFESE para señalar precisamente esta gran debilidad. Muy bien. Víctor, ¿alguna aportación? Estás muy callado. Muchas gracias, Mac. Estoy aquí impresionado de todo lo que nos está haciendo favor de compartir mi buen amigo don César. Y sí, la verdad es que todo lo que comenta muy ampliamente y nos hace favor de compartir, muy interesante. Todos los temas que expone muy bien sustentados. Y hay una pregunta que a mí me gustó mucho que le formulaste, Mac, que fue justamente el cómo él calificaría el manejo de la economía y la pandemia en México.
A mí, en lo muy personal, en lo muy particular, me parece que este tema da para mucho y para muchos. Yo creo que Sí, este tema está en boca de todos los mexicanos hoy en día, que pudieran tener y haber diferentes puntos de vista al respecto, ¿no? Creo que don César lo ha expresado de una manera muy asertiva, muy objetiva y muy prudente. A mi modo de ver muy personal, don César, por favor, corrígeme. Yo pensaría que sí, que el manejo de la economía y de la pandemia en México ha sido muy deficiente, tanto en lo económico como en lo sanitario. Somos el tercer país con más muertos en el mundo, cosa que no es nada menor. Y esto bajo las cifras oficiales. Todos sabemos que hay muchas hipótesis, algunas más fundamentadas que otras, de que las cifras que se están manejando como oficiales pues son tal vez hasta 3 veces menos de lo que realmente podían llegar a ser por el lado del tema sanitario, en donde pues tampoco ha habido recursos ni inversiones. También tenemos por ahí a los médicos a los cuales no se les han otorgado apoyos ni vacunas para poder ejercer seguramente su profesión de alto riesgo, y que muchos médicos, también somos el país con más médicos que han fallecido durante la pandemia. Entonces creo que hay indicadores a nivel mundial que no están en manos de mexicanos, que pues que exhiben lamentablemente un pésimo manejo. Desde mi muy personal punto de vista, por favor corrígeme, mi estimado don César, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, pues también, como tú bien lo citabas muy atinadamente, hemos llegado a tener una caída de hasta el -8.5% la caída de nuestro PIB. Corrígeme, pero creo que esto nunca se había visto en la historia de México. Y mira que habíamos pasado por muchas crisis mundiales, evidentemente esta que estamos pasando a nivel humanidad, todas las economías se han caído, pero caer en un orden del 8.5%, por ahí platicamos atrás de la grabación, que pues sí, todo lo que venga va a sumar, ¿no? Pues ya más de 8.5, pues ya, no sé, ya sería pues ya, imposible pensar que una economía tan importante, dentro de las 10 más importantes del mundo, como parte de la OCDE, que es México, esté en esta tasa de decrecimiento. Pues a mi modo de ver, pues sí deja mucho que desear del manejo económico y del manejo sanitario que se ha tenido en nuestro querido México, por el cual todos, independientemente de las ópticas y preferencias que tengamos, pues estamos interesados en verlo bien, ¿no? Todos queremos que este gobierno le vaya bien y que a todos los mexicanos nos vaya bien, y lamentablemente todos conocemos mexicanos que han perdido la vida, pues por ineptitudes o por incapacidades o por adoptar una estrategia intermedia entre una cosa y la otra, pero a la vez ninguna, ¿no? Todos hemos visto cómo a diario en los diferentes mensajes de gobierno, y perdón que lo diga, pero pues es lo que es, este, y corríjanme si me estoy equivocando, si estoy diciendo alguna mentira, pero vemos cómo la persona responsable a nivel gobierno de mandar mensajes de salud ha comentado que el contagio pues depende de ser una fuerza moral o no, o de ponerse un cubrebocas o no, o de que no sirve ponerse un cubrebocas, o de que el mismo presidente de la República nos instara a salir y a consumir antes de estar seguros. Quizá, don César, no sé qué piensas tú en términos económicos con tu gran experiencia y tu vasta visión de las cosas, pero tal vez hubiera valido la pena congelar la economía bien unos cuantos meses, 3 meses, y después sí. empezar a asomar la cabeza, y no congelar la economía un año con tantas personas. Yo, de las cifras que tengo, y por favor también corrígeme, es que andamos alrededor de unos 10 millones de personas que han perdido el empleo durante esta pandemia, y cerca de más de 1 millón de empresas que han desaparecido, y como bien comentas, es la siguiente tragedia a evaluar. Tal vez ya no regresen y ya realmente hayan cerrado de manera permanente. Entonces, el daño que se está ocasionando solamente en estas dos arenas, sin mencionar otras más, creo que es un tema a platicar y que da para muchos cafecitos. No sé, Emma, ¿qué pienses? No Sí, sé, mi César, ¿qué opinas? mira, yo, por ejemplo, he visto en otros países, ¿no? Cómo se ha manejado. Y, por ejemplo, en Inglaterra, ahí vive mi hermana. Y sí, los encerraron, de verdad, 4 semanas de estar encerrados, de que no podían, bueno, ni hacer reuniones. Pero gracias a eso, ahorita ya empiezan a abrir poco a poco. Acaban de abrir los bares y los restaurantes. Bueno, la gente con todo y lluvia y nieve, bueno, pero estaban felices en los jardines. Pero pues a veces que solamente es la única manera, Claro, claro, cerrar todo y pensar en la salud, sobre todo lo que decías de los doctores, bueno, nada más los doctores, todo el personal médico.
desde el que limpia los baños, las enfermeras, el administrador del hospital, el policía, que están arriesgando sus vidas día a día. Sí, y como bien ilustrado, don César, creo que sí tenemos un gobierno determinado y eso, por un lado, tiene una ventaja buena tratando de ser un tanto asertivos, de que tiene claro qué quiere. Aquí el tema es saber si eso realmente nos conviene como nación, ¿no? Si este proyecto alternativo de nación que presentan realmente nos conviene, porque como bien decía César, ya las energías fósiles pues van de salida junto con nuestras reservas petroleras y estamos invirtiendo una cantidad millonaria en un proyecto de una refinería en un lugar en donde se sabe que no es viable, con un costo altísimo, con muchos retrabajos, con muchos excesos en el costo de obra. Y así tenemos otros dos grandes elefantes, ¿no? Que se están construyendo sin proyectos de factibilidad, sin análisis de viabilidad y con inversiones que podrían estar siendo destinadas, inyectadas al sector económico o al sector sanitario o a cualquier otra cosa que no fuera pues a proyectos que están pues finalmente cimentados en terreno frágil, inviable o lodoso. Pero bueno, pues son reflexiones a tomar para un siguiente tema, mi César, a ver si luego lo platicamos en la Sí, siguiente sí, cápsula, ¿no, Maque? Sí, sí, claro. nada más una puntualización. Mira, Por favor, me decías tú que, bueno, no es precisamente 8.5, es 8.2 lo que caímos mucho en dos. cifras oficiales. Ajá, Sí hubo, en el año del 32 caímos cerca del 14, pero fíjate. fue por la crisis financiera del 29, o sea, fue a rebotar hasta por allá, ¿no? Okay. Pero bueno, estamos comparando, pues, ahora sí que lo peor de lo peor en el siglo pasado, ¿no? Ujú. Eh, con respecto a la pandemia, sí tú dices que somos el tercer país con mayor cantidad de mortandad. Sí, Aquí lo que se hace es regularmente ver el porcentaje de muertos con respecto a la población y tampoco salimos bien librados. Estamos entre los 20 primeros países con más mortandad en el mundo bueno, pues, en la página de donde sale el coronavirus nos salen 213 países. Estar entre los 20 primeros, pues sí, realmente eh, yo diría que podíamos calificar la gestión de la pandemia, pues en qué lugar estamos, ¿verdad? En términos relativos con respecto a la población, y pues sí, realmente estamos mal. En términos de vacunas, pues vamos lentos, no llevamos ni el 10% de la población, mientras que en Estados Unidos, pues ya llevan cerca del 40%, ¿no? Entonces, obviamente vamos a estar atrás de los que fabrican la vacuna, ¿no? Entonces, es difícil. La gran caída de la economía de México no es eh, se puede decir, exclusiva de México. Todos los países del mundo tuvieron grandes caídas en su economía precisamente por estas restricciones sanitarias, ¿no? Entonces, aquí pues, yo creo que es una combinación del manejo de la pandemia y pues en qué posición estamos actualmente para enfrentarla. No sé qué valga más, ayudar a las empresas a que no mueran o dejarlas que mueran y que el mercado se encargue de sacarlas adelante, ¿no? Entonces aquí se puede decir que es un interrogante, es una encrucijada que los países del mundo se enfrentaron, ¿no? Y que, pues sí, desafortunadamente después de esto lo que vamos a ver son no solamente las muertes de humanos, sino las muertes de empresas, pero no solamente en México, sino en todo el mundo. sí, mi César, tienes toda la razón en todo lo que has dicho. Gracias, lo comparto Sí, y confirmo, y eso será el siguiente saldo a revisar, ¿no? Y creo que algo que en algún momento sí ha sucedido en nuestro querido país es que pues siempre se dice en el mundo de los negocios y de las empresas y de la vida que lo peor que se puede hacer es no decidir, ¿no? Y creo que en nuestro país estamos pagando el precio de no decidir, y el no decidir implica haber decidido por comprar dos estadios de béisbol
por invertir en 3 megaproyectos que ahorita no son prioridad y por estar haciendo otras cosas que tal vez surgirían más para ayudar a la economía. Como bien dices, que es cuestionable y debatible qué tanto se debería de ayudar, efectivamente, pero tal vez ese debería ser el centro del debate, por un lado, y por el otro, pues efectivamente apoyar sanitariamente pues a todas las instituciones y a todos los organismos que lo requieren, ¿no? Pero bueno, pues ya veremos qué resulta mejor, ¿no? En una de esas resulta mejor a largo plazo, porque parece ser que esta pandemia parece ser que va para largo. Sí, ya llegó para quedarse y pues sí hay que hacer prioridades, como lo están haciendo otros países. Oye, César, y bueno, hablando de gobierno, ¿cómo ves el ambiente electoral en México de cara a las próximas elecciones intermedias del 6 de junio, que ya están a la vuelta de la esquina? Bueno, fíjate que lo había comentado mucho con Víctor y con muchos analistas. Yo daba por sentado que la marca de la casa, que es Morena, pues pues tenían enormes ventajas, porque yo veo realmente, perdón que lo diga, veo una oposición muy débil, muy desorganizada, y yo veo que la marca de Morena todavía está fuerte. Sin embargo, aparentemente ahorita los analistas me han estado diciendo, o sea, los analistas políticos, que realmente no la tiene fácil. Aparentemente se han tomado no muy buenas decisiones en cuanto a los candidatos. Bueno, digo, pues ahí tienen ustedes los muy comentados de Guerrero y de Michoacán, ¿no? Salgado Macedonio y todos estos. Entonces, al parecer, vemos ahorita problemas, tanto los candidatos con el INE, ¿sí? Pues que realmente se están dando con todo, ¿no? Esto realmente sucede cada elección y yo lo que estoy viendo es de que aparentemente no va a llegar Morena con ese bono que llegó en el año 2019. Yo creo que el resultado de las elecciones sí le va a favorecer, pero no tan apabullantemente como fue en el año del 19. Y es muy posible, ¿sí?, que en la Cámara no tenga ese mayoriteo tan fuerte como lo logró en la elección presidencial. Esa es mi perspectiva, pero pues hay que ver hacia adelante. Ahora déjenme decirles una cosa. Yo creo que la pandemia castigó a muchos gobiernos. Yo creo que la pandemia castigó a Trump. Me da la impresión que Trump sin pandemia se hubiera reelegido. Sin duda. Entonces, yo creo que ahora la pandemia definitivamente va a ser un factor desventajoso para todos los gobiernos. Ahorita para Morena, yo creo que sí, definitivamente, porque la gestión de la pandemia en México ha dejado mucho que desear. Eh, lo hemos comentado, tanto en muertos absolutos como en muertos relativos. Entonces, yo creo que la gente no se va a desbordar sobre el partido gobernante. Yo creo que aquí ya va a empezar a haber reservas. Definitivamente un tema muy, muy interesante y podríamos estar aquí horas y horas hablando. Deberíamos de hacer otra cápsula solamente para hablar de eso, pero por lo pronto, Víctor nos trae las noticias más relevantes de la semana en cuanto a empresas y negocios. Claro que sí, Maki, muchas gracias. Un deleite escuchar a don César. Pues bueno, esta semana en los reportes de Vinteliscope traemos en el reporte de proyectos que el ISSSTE mejorará su infraestructura médica para este 2021 con 7.300 millones de pesos. Mientras tanto, CFE también anunció una inversión de más de 35.000 millones de pesos en 6 nuevas plantas. Y la viviendera, la constructora ARA, también anunció que construirá 8 desarrollos de vivienda para este año 2021.
La industria de la construcción sostuvo una recuperación industrial durante febrero, según cifras anunciadas por INEGI esta semana. Mientras tanto, en nuestro reporte de empresas y negocios, 4 de cada 10 mexicanos perdieron su empleo en pandemia, según OCC Mundial. La economía de China, mientras tanto, avanza 18.3% al cierre del primer trimestre. Cemex anuncia una adquisición de activos en Francia. Microsoft compra una firma de inteligencia artificial de nombre Nuance por $19.700 millones y Arca Continental anuncia una inversión por 11,000 millones de pesos. Tal parecería que, como bien comentaba don César, pues existen visos de inversiones importantes en el horizonte. Por su parte, en lo que es la industria y el sector salud, la vacuna COVID de Moderna mantiene un 90% de efectividad tras 6 meses. Mientras tanto, Sputnik genera alta respuesta inmune, con un 94% de vacunados con una sola dosis ha logrado desarrollar anticuerpos específicos. Y mientras tanto, en 3 entidades aumenta el COVID-19 y la Secretaría de Salud reitera la posibilidad de la aparición de una tercera ola de contagios. En el sector tecnología, denuncian de nuevo una filtración de datos usuarios de Facebook. Domino's Pizza, por su parte, anuncia que empezará a entregar pizzas con robots. Y Google Meet anuncia videoconferencias, que estas van a dejar de ser ilimitadas. Hasta aquí las noticias más relevantes de estos sectores, Mac. Wow. Muy, muy interesante también. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, amigas y amigos, esto ha sido la reseña de la semana que ha concluido. No se olviden de suscribir a nuestro código QR para recibir reportes, análisis y noticias gratis de negocios, empresas, tecnología, construcción, proyectos, economía, inversiones, COVID-19, sector salud, farma, manufactura y reportes estatales. Pueden adquirir una suscripción anual en vinteliscope.net para estar siempre bien informados. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.